Somos Bupec, crece con nosotros. Hola, buenos días. Mi nombre es Guillermo Enríquez Coronel. No soy pintor, pero bueno, finalmente es un gusto platicarles el día de hoy, viernes de este mes de marzo de 2021, acerca de uno de los pintores que han revolucionado el arte en el mundo. Si bien hoy gran parte de la información la podemos tener del internet y copiar y simplemente decir esto es el conocimiento, también todavía permanece para algunos de nosotros el ímpetu o la necesidad de comprar libros, ¿no? Gran parte de esta plática la hice en libros y no del internet. Este es un libro que lo compré en la ciudad de Filadelfia en un museo. En este libro el título es Los pintores que revolucionaron el arte y pone en primera fila precisamente la pintura Starry Night, o sea, a Van Gogh. Entonces, no todo es internet, ¿no? Voy a hablarles a ustedes algunos conceptos, no exactamente de pintura, sino de la vida de este pintor que me parece extraordinaria, única, y que, como dicen comúnmente, de la vista nace el amor. Cuando por primera vez me encantó este pintor, fue cuando lo vi por primera vez a unos 5 centímetros, uno de los cuadros en un museo en París, en un museo Orsay, y fue cuando sentí ese dinamismo, esa atracción hacia este pintor que, comparando a otros pintores, Renoir, Cézanne, Delacroix, Degas, Manet, Monet, no lo han hecho, ¿no? Entonces, podemos iniciar diciendo que hubo un autor que describía que no he conocido un solo hombre genio que no haya tenido que pagar en sufrimiento o defecto físico o espiritual lo que sus dioses le han concedido. O sea, todo es a cambio. Uno diría, bueno, existe el principal padecimiento hoy, gracias a la pandemia, es el estado ansioso-depresivo. Y la mayoría de la gente, ¿qué hace ante un estado ansioso-depresivo? Pues deprimirse, acostarse, dormir o suicidarse. Esto no lo hizo Van Gogh. Si me pasan la siguiente diapositiva, por favor, porque no está pasando. Aquí vemos, por ejemplo, algunos autores. Edgar Allan Poe, que huérfano, el nombre lo obtuvo de su padrastro, un escritor fabuloso de cuentos norteamericanos. Se dedicó al alcoholismo y finalmente fue encontrado en el suelo como cualquier vagabundo identificado por alguien. Fue llevado a un hospital allá al norte de Estados Unidos y de esta manera días después murió. O sea, sufrió el alcoholismo, sufrió depresión, etc. Abajo a la izquierda está Ernest Hemingway, un escritor norteamericano que vivió en Cuba. Yo estuve en su casa donde él vivió en Cuba. Entré a su casa en La Habana. Su padre se suicidó, Ernest Hemingway se suicidó, sus hijos se suicidaron
Y también otros autores de música clásica del lado derecho, un director de orquesta, ¿no? Beethoven, siendo el órgano más importante de los sentidos, la audición, lo pierde y de hecho toca la novena sinfonía completamente anacústico, sordo, y dicen que se atrasó un compás porque se la sabía de memoria. Mozart murió joven en el alcoholismo, en el desmán. Alguien pensó que murió de un hematoma subdural. ¿Quién es esta mujer? Se le llama George Sand. Ella se autollamaba George Sand, que era Aurora Dudevant. Era una francesita que se vestía como hombre, pero era literata y estaba en el círculo importante allá en París, que fue donde ayudó a uno de los compositores más famosos, y gracias a ella, a George Sand, podemos deleitarnos de la música precisamente de Chopin. Chopin muere de tuberculosis, ella fue su enfermera y vivió con él 10 años, él lo mantuvo 10 años, y gracias a esos 10 años podemos apreciar, gracias a ella, a George Sand, lo que hoy es Chopin. ¿Quién es Verdi? Bueno, Verdi también sufrió la muerte de su esposa de meningitis, pero también todos sus hijos murieron de meningitis. Se quedó solo y se tuvo que casar con una soprano. Finalmente ya no tuvo hijos. Diego Rivera, con todo el sufrimiento que vivió con Frida Kahlo, por cierto, en este libro de los pintores que revolucionaron el arte está solamente una mexicana, que es Frida Kahlo. Eric Clapton, músico, sufrió también la muerte de su hijo, que se cayó desde el penthouse, desde el último piso, pero también siguió adelante. ¿Y quién es ella? Es Madame von Meck, la cual auspició ayuda a un músico, para mí el más importante, ruso, que es Tchaikovsky. Gracias a ella fue precisamente que apreciamos la música de Tchaikovsky, siendo que Tchaikovsky era abogado ahí en Rusia y podía vivir bien de una buena familia, pero se dedicó a la música y fue ella quien lo mantuvo, precisamente Tchaikovsky. Y nuestro autor el día de hoy, que es Van Gogh, finalmente obtenemos toda la información de cartas y de sus pinturas, no gracias a él, sino gracias a dos personajes que al final los voy a nombrar, que fueron su hermano Theo, que lo enseñó, que lo ayudó económicamente durante todos los años que vivió Vincent Van Gogh, y finalmente estuvo la última noche en el lecho de su muerte platicando con él. Pero alguien que se dedicó a la recolección de todas las pinturas que andaban ahí hasta en los gallineros era precisamente la esposa de Theo, Johanna. Ella fue la que recolectó todas sus pinturas, y finalmente la madre de Vincent Van Gogh, la señora Cornelia Carventus, participó en el primer homenaje que se le hizo a este pintor, que es el día de hoy que estoy hablando. Uno se puede preguntar, bueno, Vincent Van Gogh por muchos estaba loco, y si no estaba loco, ¿tenía psicopatología? Tenemos que remontarnos a la tesis doctoral que dirigió un maestro mío, el doctor Alfonso Escobar, y se llama Correlación anatómo-funcional del cerebro y la creatividad. Es decir, la creatividad, el hacer algo, tiene que ver con un cerebro íntegro, bien nutrido, tranquilo,
con todas las habilidades y con todo el mantenimiento de una buena alimentación, de una tranquilidad psicológica, sí o no, o puede ser de una persona enferma o incluso llegar a la esquizofrenia. No es esta es una de las pinturas, quizás la más famosa, que está en el Museo de Arte de Nueva York, la Noche Estrellada, la más conocida, no se ha vendido, está en este museo, la que da un dinamismo a las pinceladas en cilindro que pone este autor. No es mi idea hablar sobre el cerebro ni sobre psicopatología, pero solamente tengo 3 preguntas. Se han hecho tesis doctorales acerca de muchos escritores, pintores, músicos, y por ejemplo, la pregunta es esta: estos creadores de arte y música ¿han estado mentalmente sanos o han tenido el extremo que es esquizofrenia o han tenido algunos trastornos, por así decirlo, menores, como sería pues el alcoholismo, comparado con la esquizofrenia es un poco menor, o han tenido un estado depresivo? Se han hecho muchas preguntas, se han investigado a muchos autores, a Fitzgerald, Edgar Allan Poe, Lord Byron, Vincent Van Gogh, y el resultado de todo esto podemos decir que la creatividad se ha asociado frecuentemente en un porcentaje alto con situaciones de estado ansioso depresivo, estado bipolar. Es decir, la mayoría de los creadores que han dado poesía, que han dado música, que han dado letras, no han tenido una vida mentalmente sana, ¿no? En una carta fechada de Van Gogh le comenta a su hermano Theo su estado económico: he pasado unos días difíciles, pues mi dinero se acabó el jueves. Estos 4 días he vivido principalmente de 23 tazas de café que aún tengo que pagar. Alcanzarán hoy 82.5 millones para pagar estas tazas de café, que es lo que vale uno de los cuadros de Vincent Van Gogh. Sí alcanza. Lástima que este dinero nunca llegó a él, sino llegó años después de una subasta en la que fue precisamente el retrato del Dr. Gachet lo que convirtió este cuadro en el más caro del mundo. Según algunos historiadores, Van Gogh llegó a vender un solo cuadro, el Viñedo Rojo, ¿no?, por 400 francos, e incluso una de sus obras, el retrato del Dr. Félix Rey, fue a parar a un gallinero, a tapar un hoyo que una señora, la mamá de este doctor, consideró esa pintura que no valía nada. Años después, en Alemania fascista, sus obras fueron proscritas por considerarse decadentes, y curiosamente hoy es uno de los pintores más copiados, más falsificados, y sus obras se exhiben en los museos más importantes del mundo, y desde luego lo tienen personas millonarias que han alcanzado estos cuadros. Uno de los autores que más ha escrito autorretratos ha sido precisamente Vincent Van Gogh en sus diferentes facetas. Algo importante que decir es que, hablando de la pintura, yo sin ser pintor, si apreciamos las pinturas y vamos al Louvre y vemos las pinturas que existen, la inmensa mayoría de pinturas corresponden a temas religiosos. Él, para nada, Vincent Van Gogh, escribió o pintó sobre temas religiosos, ¿no? Y otros muchos pintores
han sido gracias a que son serviles a los reyes, a las monarquías, la mayoría, menos Goya. Goya, al contrario, se burlaba y pintaba cosas grotescas de la monarquía en que vivía. No tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente se dará cuenta del valor que tienen Vincent Van Gogh. Pero bueno, ¿cómo empezó todo esto en mí? Y pues dicen que de la vista nace el amor, y eso es muy, muy cierto. El día que ustedes visiten París, antes de ingresar al Museo del Louvre, vean, entren, gocen el Museo de Orsay, que fue ahí donde yo me enamoré. Ese es Museo de Orsay, que antiguamente era una estación de ferrocarril y que hoy es el Museo de Orsay, donde por primera vez en París me tocó ver las primeras obras, o este es Museo Orsay de Vincent Van Gogh. Como si el avance de la historia del arte se acelerara, de repente, al cabo de un decenio particularmente activo, el impresionismo avanza más despacio ante investigaciones más radicales. Esta semana particularmente de figuras como Gauguin, Van Gogh, Cézanne, etc. Desde luego muchas corrientes pictóricas. Yo no soy pintor, reitero, el cubismo, el impresionismo, el posimpresionismo, el surrealismo. Y bueno, finalmente esta es una fotografía que yo tomé ahí del Museo de Orsay, donde se encuentra pues esta pintura que revela, así como existen autores que describen la época en la que vivieron, Balzac o algunos otros, Charles Dickens, hablando de la pobreza que existía tanto en Francia como en Londres. Bueno, son descriptores, o también aquí tenemos en México buenos escritores que han hablado de cómo se vivían en esa época. Acá tenemos a Carlos Monsiváis, aquí también tenemos a autores de la Revolución Mexicana, a Mariano Azuela, pero también es lo interesante de este autor Vincent Van Gogh, que describe realmente cómo se vivía ahí en Holanda, en Europa, con tanta pobreza, y la describe cual tal, ¿no? Hemos visitado, desde luego, lo que yo expongo. Hemos visitado varias veces el Museo de Arte de Chicago, y también allí y en Filadelfia, el arte que existe en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia. En el Museo de Arte Moderno también hemos visto obras de diversos autores, Rembrandt, Renoir, Degas, Cézanne, Pizarro, etcétera, pero que ninguno como este autor Vincent Van Gogh me ha pues impresionado, o ha transmitido este dinamismo de sus pinturas, que es lo que importantemente interesa, la transportación de un sentimiento, de una emoción. Si un cuadro o una obra de música clásica, Tchaikovsky, Wagner, incluso mexicanos, Huapango, no nos emociona, pues finalmente pues algo anda mal, o uno anda enfermo, o el autor no es muy importante. Realmente, ¿cuándo nació Vincent Van Gogh? Vincent Wilhelm nació en 1852. Vincent Wilhelm nació en 1852, pero nació muerto. Un año después, exactamente
exactamente en 1853 nace el segundo hijo de la familia, que es el que me voy a referir, el actual que estamos hablando ahorita, que estoy hablando ahorita, con el mismo nombre, Vincent Belgen Van Gogh. O sea, su primer hermano, el más grande, murió. Y la madre nunca superó esta situación. Siempre recordaba al primer hijo, que cuando Vincent Van Gogh caminaba hacia la ciudad, pasaba por el cementerio donde estaba la lápida de su hermano que llevaba el mismo nombre, Vincent Wilhelm Van Gogh. Esto hizo que Vincent Van Gogh se sintiera como rechazado, de hecho nunca fue aceptado por su madre, menos por su padre, y dicho sea de paso, ni por la iglesia en ese entonces. Entonces nació un 30 de marzo de 1853, pero el primer Vincent Van Gogh nació muerto un año antes, en 1852, en Groot-Zonder, allí en los Países Bajos, en Holanda. ¿Quién era el padre de Vincent Van Gogh? Bueno, pues era un pastor protestante, su abuelo también era un religioso, su bisabuelo también, y él, el mismo Vincent Van Gogh, quería ser pastor, y sus jefes, pero para nada se lo permitieron, porque él se entregó de manera total, le decían el Cristo de las minas del carbón de hulla allí en el Borinage. Su madre, Ana Cornelia Carventus, nunca se recuperó de la pérdida del primer hijo, Vincent Wilhelm I Van Gogh, y pertenecía a una importante familia de encuadernadores. Sus tíos se dedicaban al arte del comercio de las pinturas. Reitero, uno de los autores, estos son el padre, Theo, su madre, Ana Cornelia, y sus hermanos, el más importante es el que aparece en medio, Theo, con el cual mantiene una comunicación, una ayuda y un amor de hermano como pocas veces ha existido en el mundo. Uno de sus hermanos era militar, una de sus hermanas tenía epilepsia, y también se supone que él, Vincent Van Gogh, tenía epilepsia. Su bisabuelo enseña teología, su abuelo y su padre ofician como pastores protestantes, el padre es evangelista calvinista, era rígido, y sus hijos aceptan esa rigidez, menos Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh decía las cosas como eran, quizás yo soy así, digo las cosas como son, y también se llama Wilhelm, como yo, Guillermo, y sus tíos, Sen y Hein, venden obras de... Esta es la madre, Ana Cornelia, y vemos aquí otro autorretrato de Vincent Van Gogh. Ana Cornelia Carventus dibuja acuarelas, tiene cierto dote en la pintura y tenía una hermana con epilepsia. Una de sus hermanas era Elisa Huberta, y el más importante de todos es el hermano Theo, que hasta en la muerte acompañó a Vincent Van Gogh de manera eterna, en vida y en muerte, porque murió 6 meses después de la muerte de Vincent Van Gogh, del segundo Vincent Van Gogh. El primero murió, el segundo es Vincent Van Gogh, el autor que estamos hablando, y el tercer Vincent Van Gogh fue el sobrino, hijo de Theo. Esa es su hermana, y vemos más pinturas vemos más autorretratos de Vincent Van Gogh, que tuvo una vida difícil, un esbozo psicopatológico. Decía Vincent: puedo ciertamente en la vida y en la pintura
privarme de Dios, pero no puedo en mi sufrimiento privarme de algo más grande que yo, que es mi vida, la potencia de crear. Aquí tenemos a Vincent Van Gogh, tenemos a su hermano, algunas obras del post-impresionismo, de este autor que transmite vitalidad, que transmite dinamismo. Sobre su cuna se inclinan 4 figuras que es difícil que alguien sobresalga en esto. Por ejemplo, si nosotros recordamos quién fue Carlos Fuentes, el escritor panameño, nació en Panamá, no nació en México. Bueno, sus hijos se le murieron, pero él siguió pues escribiendo, pero pues, él nació en una familia acomodada, su padre era embajador y por eso tenía que ir a muchos lados, pero Vincent no. Vincent Van Gogh, en la pobreza había siempre 4 cosas: el rechazo. ¿Quién lo rechazó? Su padre, su madre, la iglesia y el abandono de todos estos. Siempre lo acompañó Dios y la pobreza. ¿Cuándo fue cuando por primera vez abandona la casa donde vivía con sus padres? A los 11 años. A los 11 años el padre decide inscribirlo en un internado protestante porque no tenía dinero. Eran 5 hijos y pues no tenían dinero, ¿no? Él se describe a los 13 como introvertido, raro, estudioso, sabía el holandés, sabía alemán, francés, inglés, y se dedicó en un principio a vender pinturas junto con su tío. Él era realmente pobre pero instruido, leía Shakespeare, leía Balzac, leía Flaubert con Madame Bovary, leía a Victor Hugo, a Charles Dickens, a Becker y a la Biblia. Es una hermosa pintura que transmite dinamismo y hasta de lo feo que podrían ser unos zapatos viejos, él los hacía bellos. La juventud de Vincent no estuvo motivada por la exigencia de una vocación, se vio sometido a las vicisitudes de lo que decía su padre y ellos escogieron lo que tenían que hacer. Esa carrera fue ordenada desde el exterior sin participar su voluntad personal. Le decían, tú tienes que hacer esto, y lo hacía. Acepta con docilidad el oficio de vender pinturas, pero resulta que estas pinturas, si me hacen el favor de pasar la próxima, gracias, estas pinturas tan hermosas, tan vividas de lo que sufría la gente. Él se dedicó en este centro Goupil a vender pinturas, tanto de buenas pinturas como pinturas de no buena calidad. Y lo corrieron finalmente de esta empresa Goupil, que era importante en Londres, porque él le decía a los compradores, pues no compre esa pintura, eso es de mala calidad. Entonces se dieron cuenta que era muy sincero y como sabía de arte, pues corrieron a este Vincent Van Gogh. Pero Vincent Van Gogh también tenía su corazón de tal manera que cometió la situación de enamorarse de la hija de su hospedera, que era una mujer joven, era Úrsula, y finalmente ella pues lo rechaza. Que a pesar de que le estuvo insistiendo, lo rechaza su padre, lo rechaza su madre, lo rechaza la religión, y esta mujer también rechaza a Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh trata de aliviarlo, pero no lo logra. A los 22 años tiene pérdida de motivación, un estado depresivo, se dedicaba al comercio del arte, posteriormente enseña
francés, alemán, aritmética, religión a niños en un internado sin cobrar. 3 meses después lo despiden. Él trató de ser asistente de pastor, desea difundir la palabra en la Biblia entre los obreros y predicar laico. Mi plegaria es que el espíritu de mi padre y abuelo renazca en mí y conceda servir a Dios. Aquí vemos esta pintura que transmite, vemos y cómo vivía la gente, que cualquier parecido con otros países como México, pues no dista de ser parecido, como vivimos hoy en México. Y solo que en Holanda ya es un país de otro nivel cultural. A los 24 años asiste 14 meses al seminario de Ámsterdam, prepara el examen de la Universidad Teología, pero nuevamente ideas depresivas. Desayunaba un pedazo de pan seco, un vaso de cerveza. Es un medio recomendado por Charles Dickens, aquellos que están a punto de matarse, particularmente indicado para disuadirlos de hacerlo. A los 25 años debemos decir que solamente vivió 37 años, muere en 1890, nace en 1800 y tantos. A los 25 años es un estudiante de 1853 es cuando nace. A los 25 años es estudiante de evangelizador, ingresa a la Escuela Flamenca Evangélica, pero es rechazado también en esta iglesia. Se inventa una misión de obrero predicador en la región huyera belga del Borinage, que es donde mandaban precisamente a los religiosos que se sentían muy culpables. O sea, era un castigo realmente. Pero él se adapta a todo esto. Incluso él anda con harapos, con hadas, sin comer. Su dinero se lo da a los pobres mineros y lo llaman el Cristo de la mina de Ulla o el pastor Vincent. Se enteran sus directivos y no logran aceptar que vista peor que los obreros y finalmente lo corren. Es una de las pinturas de un telar bastante interesante, pintaba mucho el mar, barcos, pintaba a la naturaleza, pintaba la expresión. Aquí son los enfermos los que curan a los enfermos, el pobre es amigo del pobre. Vincent Van Gogh tuvo muchas enfermedades, casi no se nutría. Contra el escorbuto, pierde casi todos sus dientes. Una vez más, las autoridades religiosas preocupadas por su popularidad, era popular ahí en las minas de carbón, ya que le llamaban el Cristo, por su misión, lo corren, ¿no? Pinta a la naturaleza, pintaba estas acuarelas. Vincent deambula 3 días y 3 noches por Bruselas con los pies ensangrentados. Había estado en Inglaterra, ensangrentados en los zapatos rotos, cambiando un dibujo por un pedazo de pan para comer. Vincent ya tiene 26 años, recuerden que muere a los 37. Theo le aconseja que aprenda un verdadero oficio como panadero, como carpintero, para ganarse la vida. Esto es, Vincent faltó tener la oportunidad de que alguien le dijera el genio que era. Si nosotros remontamos esto a Diego Rivera, su padre era maestro, y a Diego Rivera, acá en México, obviamente, le compraba en un cuarto muchos papeles, muchas cartulinas, y lo ponía a pintar.
a Diego Rivera y lo comunicó con Posada, también pintor, lo ayudó a Diego Rivera. Entonces, Diego Rivera, claro, es un genio, pero tuvo ayuda de su padre, tuvo ayuda de otros para explotar esto, y Vincent Van Gogh para nada. Es el gran mérito que tuvo Vincent Van Gogh, puro rechazo del padre, de la madre, de la iglesia, de la mujer, de todos. Theo, el único que lo quisieron fueron dos personas, Theo y una mujer llamada Margot, que rechazó Vincent porque era mayor de edad y finalmente ella trató de suicidarse. Margot y Theo fueron los únicos que quisieron a Vincent Van Gogh. Theo recomienda que se dedique a una carrera artística y creativa. Desde su juventud demostró tener un temperamento fuerte, se deprimía, se enojaba, un carácter difícil que habría que frustrar todo empeño que emprendía. En otras palabras, si hoy lo comparamos con algo moderno, podríamos decir que no tenía una inteligencia emocional, que es lo que se necesita hoy en día para triunfar, una inteligencia emocional que no tenía Vincent Van Gogh. A los 27 años, 10 años antes, ya había trabajado en una galería de arte dando clases de francés, estudiando teología, como evangelizador entre mineros de Bélgica. Vean ustedes cómo esta pintura de unos zapatos viejos, que no podemos decir que ver unos zapatos viejos nos muestren cierta bondad de gracia en nuestra vista. Para Vincent Van Gogh, sí, esto es hermoso. Una de las pinturas más importantes, representativas de Vincent Van Gogh, que muestra la pobreza de ese pueblo holandés, es precisamente los comedores de papas. Allí todavía se ve la oscuridad en sus pinturas, que luego cambia esa oscuridad de sus pinturas por la luz, que posteriormente tiene que irse al sur de Francia, en donde existe en Auvers una luz formidable, ¿no? Nadie sabe por qué tiene viendo de frente una mujer que parece de menor tamaño, la que aparece en medio, pero todos muestran aquí el trabajo con sus manos y las papas que dicho sea de paso, correspondieron al alimento de Europa. No solamente en Holanda, sino también en Irlanda. En Irlanda existe, cuando vayan ustedes a Irlanda, el Museo de la Papa. Yo entré al Museo de la Papa en Irlanda, donde gracias al Museo de Papa sobrevivieron los irlandeses. Y cuando uno camina por el río Liffey, ve uno esquelas hechas ve uno figuras en metal mostrando la gran pobreza que vivió Irlanda y que gracias a la papa sobrevivió a esta gran pobreza Irlanda, pero también allá, también en Holanda. Sus experiencias como predicador aparecen reflejadas en sus primeras composiciones sobre campesinos, poniendo en evidencia el intenso deseo de expresar la miseria, el sufrimiento, tal y como vivió con los mineros de Bélgica. A los 27 años, 10 años antes de su muerte, se inscribe en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, pero no asiste a clases por miedo de encontrar a sus profesores académicos religiosos, los mismos hipócritas, fariseos de la escuela evangélica, como hoy sucede en México con este tipo de personajes que no tengo que decir mucho, pero que se han escrito libros de
monstruos que hacían situaciones terribles, que no está en mi plática ahorita mencionarlos, pero que todavía siguen estos pasos religiosos. Vemos estas pinturas tan hermosas, vemos cómo vivía la gente, los colores con más lucidez. Prefiere juntarse con Antonio Van Rappard en su taller, visita museos, galerías, le enseñan dibujo académico, perspectiva. Él conoció a algunos pintores famosos, a Delacroix, a Rubens. En diciembre del 81, él murió en el 90, pinta su primer óleo, Naturaleza muerta con repollos suecos. Su primo dijo siempre que era un triple estúpido, pero hasta ahora me doy cuenta que no lo eres. Ven ustedes la cara de sufrimiento de la gente, que no podemos decir que solamente existió en Holanda, ¿no? Los médicos, como un servidor, que vemos a los pacientes que llegan aquí en México, mucha gente se encuentra en este estado hoy. Y vemos cómo pintaba papas, simplemente papas, los flores como los girasoles, tan bellas pinturas. Un día su padre se enoja porque niega ir al templo de Navidad, diciendo que la religión es algo horrible, de lo que desconfío como de la fatalidad. Tenemos que recordar que una cosa es religión y otra cosa es Dios. Entonces él nunca abandonó a Dios, Dios nunca pero a la religión sí. Su tío Cornelius Van Gogh lo hace su primer pedido de 12 dibujos en pluma. Vean ustedes esta hermosa casa en Europa, pinta algunas figuras de damas. En 82, 8 años antes de morir, se instala por necesidad afectiva a vivir con Clarissa Maria Hornig, también llamada por él Sin. Era una sexoservidora, una prostituta alcohólica, sifilítica, embarazada y madre de una niña de 5 años. Se casa con ella y vive con ella 1 año y medio. Y luego, por su carácter, aquí vemos a la prostituta Cien, pues se separa. Lo hizo por necesidad afectiva. 30 años, faltan 7 años antes de su muerte, va a casa de sus padres y dice en 1890, y dice a Theo: me reciben en casa como se recibe un gran perro arisco en la casa, aquel que entra en la sala con las patas mojadas empujando todo, hace mucho bulto y demasiado ruido, ¿no? Entonces los padres, siempre fue rechazado por el padre y por la madre, y a pesar de eso, pues estamos viendo estas obras de arte maravillosas de Vincent Van Gogh. En resumen, dice: me tratan como un animal desagradable. Tiene 31 años, faltan 6 años antes, él murió a los 37. Su vivencia con Margot, que fue la única mujer que se enamora de él la rechaza, ella trató de envenenarse. Fue la única mujer que lo amó, y su hermano Theo, fueron los únicos que lo amaron, 2 personas, a Vincent Van Gogh en toda su vida. Tiene 32 años, faltan 7 antes de que muera. Realiza su obra Los comedores de papas. A los 35 años perfeccioniza su arte. En 86 conoce 4 años antes de su muerte a Paul Gauguin, y él desea hacer una escuela post-impresionista. De eso en Auvers compra una casa. Había allí el Boulevard Pequeño y el Boulevard Grande. En el Boulevard Pequeño, a diferencia del gran Boulevard
donde estaban los grandes, Pizarro, Monet, Degas, Renoir, Cézanne, y el 23 de diciembre de 1888, 2 años antes de morir, Vincent amenaza a Paul Gauguin con una navaja en la calle, vuelve a la Casa Amarilla porque Paul Gauguin quería retirarse, los dos tenían un carácter fuerte, y se corta el lóbulo de la oreja y se lo entrega a una prostituta, Raquel, diciendo que lo guarde, y al otro día lo hospitalizan en un hospital psiquiátrico donde sale hasta enero del otro año. Ven ustedes estos zapatos viejos que podrían decir que son horribles, pero ante la pintura de Vincent Van Gogh pues no se ven horribles, sino se ven, pues tienen algo de belleza. La oreja de Van Gogh, hay otros autores que dicen que pudo haber sido cortada por Paul Gauguin, porque Paul Gauguin era espadachín. Durante una riña con alcohol, él tomaba ajenjo, y al tomar exceso de ajenjo o absenta provocaba alucinaciones, ¿no? Entonces alguien afirma que fue Paul Gauguin el que mutiló la oreja de Vincent Van Gogh, y que al otro día de que sucedió esto lo abandonó. Entonces no sabemos si fue realmente Vincent Van Gogh quien lo hizo o fue Paul Gauguin quien le trozó esta parte de la oreja, porque él era espadachín, y al otro día abandonó a Vincent Van Gogh, que quería formar una escuela postimpresionista que nunca lo logró, porque el carácter de Vincent Van Gogh, junto con el carácter de Paul Gauguin, vamos a ver algunas pinturas de Paul Gauguin, pues era vivir difícil entre dos personas difíciles. Hubo alguien que le dijo que necesitaba Vincent Van Gogh poner colores más vivos, y era el color amarillo el que necesitaba. Por eso a Vincent Van Gogh le interesó el arte japonés, y por eso le dijeron: vete a Auvers, donde sale el sol y existe mucha luz, y solamente los impresionistas pintaban cuando había mucha luz. Y luego ya vemos, a diferencia de los comedores de papas, como pinta en amarillo, que es su color favorito, con mucha luz, pinta estos barcos, y pinta también algunas figuras humanas. Esta fue una pintura que se hizo, que la hizo Paul Gauguin, demostrando que lo veía como loco a Vincent Van Gogh. Otra pintura, es famoso la pintura o las pinturas de los girasoles, ¿no? Donde es característico ver esta pintura de los girasoles de Vincent Van Gogh. Un autor cuenta en su libro que los dos pintores empezaron a pelearse. Alguien dijo a Van Gogh que sería de Arles, al sur de Francia. Van Gogh, la esperanza de fundar con Gauguin una escuela artística en Arles, pues fracasó. Tienen una riña, alcohol, absenta, y finalmente pues luego lo encuentran deambulando y lo hospitalizan. Esta es la famosa Casa Amarilla que rentó Vincent Van Gogh gracias al dinero que le mandaba Theo para querer formar una escuela, etc. Ese es el café, donde es una pintura hermosísima de Vincent Van Gogh, y también pintaba en los interiores pues cómo se vivía en estos bares. Hermosísima esta pintura. Es la silla donde aparecía Van Gogh, y la silla donde aparecía también otra silla, Paul Gauguin, ¿no? Entonces esta Casa Amarilla, que nunca logró en Arles que progresara
en 1888, ya a 2 años antes de su muerte. De hecho, esa es la silla que era de Paul Gauguin, que ya no se encontraba ahí. Puedo asumir sin rodeos mi oficio de loco. Los 2 amigos empezaron a tener violentos enojos, y el 23 de diciembre fue cuando ocurre esa ruptura del pabellón de la oreja. Lo meten en un hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico, los últimos 10 años de Van Gogh fue donde encontramos la mayor producción de pinturas. Se dice que pintaba hasta una pintura por día en donde estaba hospitalizado, en este hospital psiquiátrico. Entonces, mientras muchas personas pudiéramos decir que con más dinero, con más recursos, si lo traspolamos a muchas personas mexicanas que entran a recintos políticos como la cárcel, pues no hace nada más que seguir robando. Y es la diferencia con Vincent Van Gogh. Él ingresó a un lugar triste y donde tiene la mayor producción en su vida. Estos remolinos muestran el dinamismo de la cara, de la expresión de Vincent Van Gogh, que se dibuja. Ese es el hospital donde estaba en Saint-Rémy, y cómo aquí muestra unos tomadores de cerveza, cómo en una cárcel los reos con el frío tratan de caminar. Es lo interesante. Este hermoso cuadro de los almendros se lo regala a su sobrino Vincent Wilhelm, hijo de Theo, cuando nace. Ahora, algo muy interesante es que Vincent Van Gogh hizo un pacto con su hermano Theo de que siempre lo iba a ayudar, hasta que sucedió algo. Theo se casa. Se casa con Johanna y nace el sobrino, Vincent Wilhelm Van Gogh, y es cuando Van Gogh entra en un estado de sentimiento de culpa, porque le dice a su hermano Theo que tenga más cuidado con el dinero, y que pues lo consideró como una carga para su hermano Theo, que tiene que mantener ahora a su esposa y a su hijo. Finalmente es trasladado a una ciudad al norte de París, en Auvers, donde el doctor Gachet, que es una de las pinturas más caras que se ha vendido, se dedica, él también pintaba, se dedica al cuidado de Vincent Van Gogh, que finalmente él lo ve también cuando en sus últimos momentos de su vida. Aquí vemos uno de los últimos cuadros, algunos campesinos descansando después del arduo trabajo. Expresa, y eso no es una pintura de Vincent Van Gogh, esta es una pintura de Paul Gauguin. Ven ustedes, pues también Paul Gauguin pues era excelente pintor post-impresionista, con el que primero tuvo algún acercamiento y posteriormente pues un enojo. Fue precisamente en Saint-Rémy, en la Provenza, donde estuvo hospitalizado, y el 31 de enero de 1890, el año en que se suicida Vincent Van Gogh, nace su sobrino, el cual es llamado Vincent Wilhelm Van Gogh, y la noticia llena de alegría al pintor, pero también de sentimiento de culpa, de la primera compra de su único cuadro que vende en vida Vincent Van Gogh, que es El viñedo rojo. Le dieron 400 francos a su tía. ¿Quién es ella? Bueno, ella es
la cuñada de Vincent Van Gogh, que no era ninguna iletrada, ella daba clases de inglés, y gracias a que nace su niño Wilhelm, ella fue la que se dedicó a recolectar todas las pinturas que andaban regadas por donde había estado Vincent Van Gogh. Y si hoy, este día, apreciamos las pinturas en los museos de Filadelfia, yo las he apreciado en Filadelfia, en Chicago o en Orsay, no he visitado Ámsterdam, en el museo, pero seguramente en el futuro lo haré. Es gracias a ella, y ella recolectó todas las cartas que se escribieron entre los hermanos. Es gracias a ella que reconocemos la enorme labor. Junto con Theo, aquí está el hospital donde vivía, en Auvers, Vincent Van Gogh. Estuvo en el sanatorio de San Paulo y en San Remy, y esa era la forma tan sencilla donde vivía y donde escribía. Esa es la cama de Vincent en el hospital en Arles, en San Remy. Era el hospital psiquiátrico, y aquí vemos esta pintura hermosa, Muchacha en el bosque, y la noche, que hay una canción que se llama Starry Night, que se la recomiendo a todos ustedes, está en YouTube, y muestra con este cantante lo triste y el mensaje que da hacia todos Vincent Van Gogh. Las famosas pinturas de los girasoles son únicas. Estuvo en San Remy, en el manicomio de San Remy. Aquí lo vemos. Y en enero de 1890 regresa a su casa, pinta las sillas donde observamos la diferencia de ambos pintores, como varios autorretratos donde se aprecia su mutilación. Es la otra silla de su inicialmente amigo Paul Gauguin, ¿no? Pero Vincent, debido al sentimiento de culpa y debido a que tomaba absenta, desnutrido, se supone que tenía saturnismo porque se chupaba el pincel, tenía epilepsia, tenía alucinaciones, desnutrición, seguramente tenía deficiencia de vitamina B12. En 1889 se interna en el manicomio de San Remy, saldrá hasta el 16 de mayo de 1890, que es donde muere. Estuvo un año, y el 27 de julio de 1890 existe una situación donde se comenta que se dispara con un revólver el 27 de julio de 1890 en el tórax, bajo el sol ardiente de julio, en medio de los campos, y va a su casa caminando todavía. El severo abad Teissier se niega al suicidado darle la misa fúnebre y el uso del coche fúnebre. Por eso yo, en lo personal, al igual que Vincent Van Gogh, y tenemos el mismo nombre, Wilhelm, detesto yo mucho a las muchas iglesias, no a Dios, pero sí a las iglesias. Esta es la pintura del doctor Gachet, que está en Orsay, que la visité yo. ¿Cuáles son los padecimientos que tenía Vincent Van Gogh? Padeció, desde luego, era adicto al ajenjo, a la absenta, desde luego era sifilítico, pues su esposa era sifilítica, tenía tinnitus, envenenamiento de plomo, síndrome de Meniere, epilepsia, trastorno bipolar. Yo afirmo 100% que también tenía posiblemente un deterioro gracias a deficiencia de vitamina B12, que es en aquellas personas que no se alimentan bien. Después de acabar su inquietante obra de los cuervos, en 1890, se da
En la última obra, los cuervos representan quizás la muerte. Se da un disparo en el abdomen el 27 de julio y el 29 de julio es su casero localiza a Teo y llega Teo esa misma tarde, noche, a estar platicando, acostados los dos en la cama, platicando, creyendo Teo que se iba a salvar. Decía: yo arriesgué mi vida por mi trabajo y mi razón fue menoscabada. Y finalmente Vincent Van Gogh realizó más 760 cuadros, 750, 1600 dibujos. Tenemos aquí esta hermosa pintura. En 1973 se inauguró en Ámsterdam el Museo Van Gogh, que hay que visitarlo. Es una fotografía de lo que fue realmente en Arles, la Casa Amarilla, unas pinturas donde estaba ahí en Arles, el cuarto donde vivía, muy, muy escaso, ahí donde estuvo en este hospital. Y Paul Gauguin, que finalmente pues era también excelente pintor del post-impresionismo. Aquí unas últimas pinturas. Pues Vincent Van Gogh muere platicando con su hermano Theo juntos, y hablan Vincent Van Gogh de lo que vivían en la infancia, y que en vida estuvo muy apegado Vincent Van Gogh a su hermano Theo, pero que 6 meses después, o sea, al siguiente año, muere Teodoro Van Gogh. Tenía sífilis, y en ese momento la sífilis pues no tenía curación como hoy sí la tienen. Entonces se dice que hasta en muerte siguieron los dos hermanos juntos en su amor que se tenían de hermano, Vincent Van Gogh y Theo Van Gogh, en vida y en muerte. Entonces, mi conclusión es que escribió todo esto y sus pinturas parecen estar en movimiento, a diferencia de otros pintores, y estos debemos darle gracias a Johanna, que era la cuñada de Vincent Van Gogh, que recolectó todas las pinturas y los dibujos, y a su hermano Theo, que le ayudó siempre económicamente. A ellos les debemos lo que hoy podemos disfrutar con nuestros ojos y con nuestro cerebro y con nuestro corazón, a este famoso pintor, que para mí es el más formidable por lo que transmite, por lo que vivió, por lo que representó y por lo que sufrió. En la última diapositiva, a pesar de todas sus dificultades económicas, siempre en la pobreza, médicas, sufrió epilepsia, alcoholismo, sífilis, plomo, deficiencia vitamínica, logró al final ser él. Se lo impidió la iglesia, sobrepasó sobre la iglesia, se lo impidió su padre, su madre, 2 mujeres que finalmente lo rechazaron, pero siguió siendo él. Mucha gente dice el loco Van Gogh. Pues no, él no estaba loco, él no tenía esquizofrenia. Una persona con esquizofrenia no puede hacer situaciones positivas, situaciones de trabajo, como él lo hizo, de arte, ¿no? Oye, un pintor fue postimpresionista que hoy es más conocido que ninguno. Pues en parte, pues también el comercialismo, yo no digo que no, pero si ustedes me dan a escoger a mí un cuadro de Rubens, de Cézanne, de Degas, de Delacroix, de Paul Gauguin, incluso Goya, desde luego hay pinturas bellas como Velázquez con las Meninas, etcétera. Yo escogería siempre a Vincent Van Gogh. ¿Qué tiene Vincent Van Gogh
que no tengan los demás, no sé. Simplemente es un dinamismo que cuando uno lo ve, sus pinturas, queda uno prendido, queda uno enamorado de sus pinturas que los demás pintores no logran hacer hacia uno, sin que por ello diga uno que no tienen validez, que no valen. No, eso no, valen mucho, pero no como las pinturas de Van Gogh. Sus pinturas hoy valen millones de pesos y para mí, de los pocos que he visto en Filadelfia, en Chicago, en París, es el mejor. Me tocó visitar el Museo Picasso, y Picasso indudablemente nació en charola de oro. Los españoles no quieren a Picasso, me consta. Picasso, catalán, nació allí y pues sus pinturas son bonitas. Quizás la única pintura que está en el Museo de la Reina Sofía, ¿no? Es la pintura más importante, el Guernica, pero el cubismo es bonito, pero nunca comparado con el impresionismo que tiene Van Gogh. Y pues muchas gracias por su atención. Somos Bupec, crece con nosotros.